Llegó el momento Brit Beats. Qué maravilla estar frente a estas cámaras y por supuesto frente a ustedes. Estamos comenzando un experimento maravilloso que es cómo el pop rock británico entra a Venezuela y cómo durante muchos años se desarrolla hasta llegar a la actualidad. Esa retroalimentación entre la cultura británica y la cultura venezolana en el campo musical. El British, que ha sido una pieza fundamental en todo este trabajo, el British Council, aparece en Venezuela en 1941 y desarrolla un gran trabajo durante esos primeros 20 años. Pero es realmente en la década de los 60 cuando llega el sonido, digamos, de la cultura pop rock británica. Y ese sonido está indudablemente conectado con los Beatles, que era la punta de lanza de la invasión británica musical. Entonces es el año 64 quien marca la apertura de esa nueva música. Una música que era extraña para una Venezuela que venía de un proceso dictatorial entrando en transición y ahora en democracia. Y en el año 64 escucha un sonido que era una mezcla de rock and roll, de soul, de elementos propios de la cultura portuaria de Liverpool. Eso da un piso, da una visión distinta. Y los grupos venezolanos, los jóvenes venezolanos se enganchan con esa visión y comienzan de una u otra manera a imitar ese sonido y de vez en cuando incorporaban cosas originales propias. Bueno, pero todo eso y de todo eso vamos a hablar. Fíjense en estas imágenes. Los Beatles, fíjense. Esta imagen. Año 1964, una revista importante, Venezuela Gráfica. Es una de las primeras imágenes que tenemos de los Beatles en un reportaje gráfico. Fotografía, un artículo que habla sobre toda esa Beatlemanía que estaba muy fuerte en el mundo y nos llega a través de medios de comunicación, escrito en este caso. Pero esta otra que están revisando ahorita es un documental sobre los Beatles que se ponía antes de una película. Era como una introducción a la película que ibas a ver. Entonces la gente se iba enterando de que eran los Beatles. O esta que están viendo ahorita, que es una edición venezolana de un disco importantísimo de los Beatles, pero venezolanizada, porque si bien se respetaba la imagen original, se agregaban elementos. Y un elemento era ese del surf o del surfing, que es una música muy particular, que los Beatles sí se acercaron, pero no era la esencia de los Beatles. Los Beatles eran rock and roll, soul, una mezcla, la cultura de Liverpool, esa cultura del puerto de Liverpool. Y en la edición venezolana se le daba como un pequeño giro. Ojo, esto lo convierte, anótenlo, en un elemento de colección importantísima. Esta imagen que está viendo es de colección. Este disco lo buscan muchos coleccionistas por las características de ser una producción netamente venezolana en cuanto a imagen. Bueno, además de eso, tenemos en el mismo año 64 que el British trae a Venezuela una maravillosa exposición de Henry Moore, el artista británico, y nos da una muestra de la cultura de Gran Bretaña, pero ya desde otra perspectiva, no la invasión de los Beatles, sino de un escultor que empieza a hacer una renovación importante en el mundo de las artes visuales y de artes en general. Entonces, como veremos, el año 64 marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque nuestros grupos pop y rock empiezan a empaparse de la música de los Beatles. Y ahí hay un tránsito importante. Los grupos que venían haciendo rock and roll, twist, surf, empiezan a hacer otra música más cercana a los Beatles, que se le llamó Go Go Ye Ye, por aquello de los Beatles, Go Go Yeah Yeah. Bueno, entonces se le dijo, esto es música Go Go Ye Ye. Y empezaron los grupos a imitar y a repetir y a versionar a los Beatles. Eso fue una línea central entre el año 64 y el año 66 aproximadamente. Y después también, pero no se lo digan a nadie. Pero entre el 64 y el 66, el fusil, lo que se llamaba el fusil, repetir el sonido Beatles y las canciones de los Beatles, era lo que estaba de moda. Y ahorita le voy a poner rápidamente otras imágenes. Los Impalas, banda fundamental del pop rock venezolano en los años 60. Ellos versionaron a los Beatles y lo tenían como referencia importantísima
Pero no eran solamente los Impala. Los Supersónicos también versionaron a los Beatles. Hay que seguirle la pista. Y es lo que están viendo en las imágenes. Los Impala, los Supersónicos y los Impala. Pero además de eso, los Danger también versionaron a los Beatles. Entonces era el momento, 1964, en que las principales bandas nacionales estaban concentradas en ese sonido. Y llega el momento cumbre. Vienen los Beatles a Venezuela. Se van a presentar en Caracas. Mentira, mentira, no venían los Beatles. Una banda norteamericana de nombre The American Beatles. Fíjense la diferencia, se la estoy poniendo aquí, en esta imagen. Un grupo, cuarteto norteamericano. Bueno, dijeron, nosotros somos los Beatles, pero somos los Beatles, los Beatles americanos. Y hacen una gira por toda América Latina, o gran parte de América Latina, llegando a Venezuela. Por cierto, hay un documental buenísimo que habla de esta gira y cómo nos engañaron a todos, pero yo no recuerdo el nombre, pero la maravilla de estar grabando es que aquí tienen el nombre del documental. Búsquenlo en internet, que están en internet. Listo. Llegan a Caracas, se presentan en el Teatro París y le ponen en contra el grupo que le abre a los Beatles americanos, los Danger. Y los comentarios dicen que los Danger se llevaron, hablando en un idioma muy coloquial, se llevaron en los cachos a esa agrupación norteamericana, porque los Danger están sonando mucho mejor. Ahí estaba el gran Rudy Márquez en la voz frontal. Y era un tipo que cantaba bien en inglés, tenía buen movimiento de escena, la banda era maravillosa. Finalmente, los Danger le ganan a los Beatles. Bueno, ustedes saben qué tipo de Beatles. En fin, es un año maravilloso, pasaba de todo conectado con los Beatles. La cultura pop rock británica llegaba a Venezuela y llegaba muy fuerte. Claro, después vendría una oleada distinta, pero sustentada en la misma cultura pop rock británica, lo que se llamó la invasión británica. Rolling Stone, Animals y etcétera. Fueron muchas bandas con distintos estilos, géneros, subgéneros, pero que resumían la esencia del pop rock británico. Entonces, los Beatles posiblemente abrieron las puertas, pero después vendría esa gran invasión británica que también afectó la producción de nuestra, digamos, industria musical nacional, autóctona, con ese sonido lleno de Londres y de la maravilla vanguardia rock de ese país. Y ya para cerrar, miren esto. Bueno, eso que están viendo sucedió, eran las pelucas de los Beatles, ese corte singular de los Beatles. Dígame si no me quedaría bien a mí esa peluca de los Beatles. Bueno, en fin, así finaliza el año 64, llegan las pelucas de los Beatles. Y claro, ese sería el objeto adorado, deseado para los carnavales del año 65. Todos los chamos andaban con su peluca de los Beatles en el año 65 en carnaval. O sea que fue maravilloso. De tal manera que se impone definitivamente la cultura ye go-go. Eso era el centro en el año 64. En fin, que con esto estamos terminando este micro especial de cómo esa cultura pop rock británica llegó a Venezuela, llegó a Caracas y empezó a transformar nuestra cotidianidad. Nos seguimos viendo.